Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 1 de agosto de 2018. Con respecto a datos económicos, durante la jornada hemos conocido el PMI de sector privado en China con una desaceleración al su mínimo valor de los últimos 8 meses. En Perú, la inflación subió de acuerdo a lo esperado por el mercado de 1,43 a 1,62% y en Europa, publicaciones de la cifra definitiva de los PMIs para Francia, Alemania, zona euro, Reino Unido. La conclusión básica para la zona euro es una confirmación de la desaceleración a 55.1, sigue siendo un buen ritmo de crecimiento, aunque sustancialmente menor a los niveles en los que comenzó el año, y de manera puntual esa revisión para Francia fue al alza y para Alemania a la baja. Con respecto al Reino Unido, un poco más débil del que el mercado había anticipado, pasando de 54,4 a 54 unidades, y en los Estados Unidos ya se dio a conocer hoy la cifra de generación de empleo privada, o conocida como la encuesta ADP, con una cifra de 219.000 puestos de trabajo superando lo esperado por el mercado y ratificando lo que venimos hablando desde hace 3 años de un mercado laboral sólido y robusto. Con respecto a Brasil, también se va a conocer el PMI, volviendo al terreno expansivo ya para el mes de julio. Esto es una muy buena noticia en Brasil. Recuerden lo que ocurrió en el mes de mayo, sus consecuencias para el mes de junio, pero aquí vemos algo de reversión, lo cual consideramos algo atractivo, algo positivo y que podría darle fuerza a esas expectativas de recuperación brasileñas, aunque, como ya hemos mencionado, ha habido revisiones a la baja de los pronósticos para este año. En lo que queda del día tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos, gastos de construcción, ISM manufacturero, PMI en México, inventarios de crudo de petróleo, de petróleo en Estados Unidos. Ayer hubo publicación de lo que se conoce como las cifras del Instituto Americano, lo cual pues más abordará más adelante Natalia. En Colombia, esa nueva cifra que viene calculando también en conjunto con la vivienda, el PMI manufacturero, el cual muestra expansión. En teoría, para el mostró expansión en los últimos meses. Veremos si continuamos con esa tónica positiva. Y a la 1 de la tarde, la reunión de la Reserva Federal, donde hoy no se esperan modificaciones en la política monetaria, pero digamos que habrá interés en el comunicado de prensa de la entidad. Ya en horas de la tarde tendremos algunos pronunciamientos adicionales del Banco de Japón y la reunión del Banco Central de Brasil, donde esperan que la tasa de referencia se mantenga inalterada. Como mencionamos, pues en China las cifras del PMI del sector privado muestran desaceleración y el mercado accionario chino cae cerca de un 2%, nuevamente por un enfrentamiento de índole comercial. Ahora ampliaremos un poco esta noticia. En Europa, como mencionamos, las preocupaciones sobre el crecimiento económico podrían estarse disipando. Sin embargo, recordamos estos tres factores relevantes para Europa. El primero de ellos, sin duda, las negociaciones comerciales con los Estados Unidos, que en teoría la semana pasada iban bien. Veremos por el carácter tan difícil del presidente estadounidense si esto se mantiene o no. El otro factor de preocupación es el Brexit, que parece que no está avanzando como debería y tiene un deadline, una fecha límite del próximo marzo de 2019. Y la tercera circunstancia de la que hay que hacerle seguimiento es la situación política italiana, si se mantiene o no se mantiene dentro de la zona euro. En los Estados Unidos, ayer se especulaba con que China y este país tenían la intención de reabrir discusiones comerciales, pero ayer en horas de la noche el presidente Trump estaba anunciando que incrementará nuevamente los aranceles a 200 billones de productos chinos del 10 al 25% y los chinos respondían en horas de la madrugada que iban a implementar medidas de retorsión, retaliación, como se quiere ver, es simplemente van a responder de una manera proporcional a estas amenazas. Y en Brasil, como manifestábamos hoy, reunión del Banco Central, muy eh, esperando por tercera reunión consecutiva estabilidad en su tasa de referencia en el 6,50. Recuerden esa desaceleración que ha tenido la economía y al mismo tiempo el repunte de la inflación, que en apariencia pudo haber sido algo transitorio por desabastecimiento en lo que era lo que sufrió pues Brasil durante el mes de junio. Con respecto a otros mercados accionarios, también Europa con tendencia bajista, 0,4% aproximadamente, y hoy tenemos publicaciones de algunas empresas relevantes. Tesla, MetLife, Prudential, Sprint publicarán resultados en los Estados Unidos. Apple publicó resultados ayer. Aquí lo interesante es que Apple, aunque los resultados fueron buenos, perdió su segundo puesto como mayor vendedor de smartphones en el mundo, posición que fue asumida por la China Huawei, 15% del mercado controlado por Huawei, 20% por Samsung, 12% por Apple. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Como lo mencionaba Daniel, el día de ayer tuvimos los resultados a cierre de la jornada de Apple, los cuales sorprendieron gratamente al mercado. Veremos entonces que las cifras
superaron lo que eran las expectativas de los analistas, beneficiado principalmente por lo que fue las ventas del iPhone X y el buen desempeño en servicios como el App Store, Apple Music y el iCloud. Sumado a estas cifras positivas, pronosticó ingresos por encima de las expectativas para el otoño en la temporada donde usualmente lanza su nuevo modelo de iPhone. Las acciones subían un 3,4% el día de ayer a cierre de la jornada y vemos que hoy, antes de la apertura, están subiendo un 4,38%, llegando a niveles de los $198 por acción. Reportó ingresos por 53.500 millones de dólares y una ganancia por acción de $2,34. Como veremos, pues está acercando a ser una de las compañías valuadas, como ser la primera compañía del mundo valuada en $1 billón. Si continúa este movimiento al alza de las acciones y se acerca al nivel de los $207 que le daría entonces esta calificación. A la fecha, vemos que ya 325 compañías de las 500 que componen el Standard Poor's han reportado resultados para el segundo trimestre del 2018 con una sorpresa del 86,69%, ligeramente por encima de lo que fue la cifra de la temporada anterior, que se ubicó en el 82,19%. Hasta el momento, el sector de tecnología y el de telecomunicaciones lideran la sorpresa, con una sorpresa casi del 100% frente a la temporada anterior, y lo que son los dos sectores que sobresalen frente a las expectativas de los analistas. Hoy, también como le mencionaba en él, se esperan los resultados de Tesla a cierre de mercado. La atención estará centrada en la perspectiva de ventas que plantee la compañía sobre su nuevo modelo S3 y lo que es la expansión del negocio a Asia. En medida performance observar la actitud que tome su presidente Elon Musk frente a durante la conferencia a las preguntas que cataloga como criticismo y que durante la entrega anterior, pues digamos que fue realmente debatido e impactó fuertemente a las acciones. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, pues vemos que continúa por encima de ese nivel de los 2.800 puntos en medio de esta tendencia positiva que ya acumula 3 meses consecutivos después de lo que fue la ligera caída que se presentó en el mercado accionario para finales de enero. Veíamos un retroceso desde ese máximo de los 2.850 puntos que fue, digamos que impactado por lo que fueron los resultados de Facebook y Twitter, pero pues que reaviva un poco el movimiento al alza durante la jornada y que podríamos ver que lo que sería una vez pase la reunión de la Reserva Federal y persista la sorpresa en la temporada de entrega de resultados, continúe el movimiento y se acerque una vez más a ese nivel máximo reciente de los 2.870 puntos. En cuanto al mercado de divisas, el dólar se debilitó durante la jornada anterior, sin embargo, veremos que continúa este movimiento al alza, veíamos algo de fortaleza frente a las principales monedas y hoy se ve un panorama mixto donde la mayoría continúa pues en el terreno negativo, vemos retrocesos del franco suizo del 0,19% y del dólar neozelandés del 0,19%. Veremos en el terreno positivo avances del real de Brasil del 0,49 y el rand sudafricano del 0,45, así que variaciones mixtas, y vemos también que en el tercer lugar se ubica el peso mexicano, el cual podría también verse beneficiado durante la jornada por la visión optimista sobre las negociaciones del Telecán en vísperas a la segunda reunión ministerial que se llevará a cabo en Washington en la semana. El principal negociador del tratado por parte de México, que es Jesús Seade, dijo que esperan lograr un acuerdo final después de las elecciones de mitad de periodo de noviembre en Estados Unidos. Veremos que en el mercado de materiales básicos el oro se mantuvo cerca de un mínimo del año por la fortaleza del dólar durante la jornada anterior y previo a la reunión de la Reserva Federal, que pues no tendrá rueda de prensa, pero asegura estabilidad en las tasas de interés. El oro perdió un 0,03% y cerró sobre los $1.222 por onza Troy, cerca del mínimo de casi un año. Y veremos ahora en el mercado de petróleo. Ayer fue publicado el dato de API sobre inventarios de petróleo, rompiendo la racha, la baja que había tenido el dato durante las últimas 3 semanas consecutivas. Se reportó un aumento en los inventarios de petróleo de 5,6 millones de barriles y una caída en los de gasolina de 790.000. Por ende, y como resultado de este dato previo al oficial, que les recuerdo será compartido el día de hoy a las 9:30 de la mañana, el WTI reaccionó a la baja. Veíamos nuestra primera señal
de posible agotamiento y el ataque al nivel de los $68 que supone ser el soporte de corto plazo y con el cual este nuevo ataque propone una posible continuación de la caída que ya veníamos registrando desde comienzos de julio. Así que si llega a ser confirmado el dato por lo que sería el dato de las 9:30 de la mañana, podríamos ver profundización de la caída, pero seguir monitoreando lo que es el nivel de los $68 el barril. Con respecto al mercado petrolero, nos llama la atención dos anuncios. El primero de ellos tiene que ver con la producción de petróleo de Rusia, la cual alcanzó los 11.22 millones de barriles día durante el mes de julio, 160.000 barriles más que durante el mes anterior. Al mismo tiempo se conoció una estabilización en las exportaciones iraquíes que pasaron de 3.52 a 3.54 millones de barriles día y tal vez, aunque no lo colocamos acá, la noticia más relevante tiene que ver con un llamado que le hizo el Congreso al presidente iraní para calificar su gestión teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa este país, los compromisos incumplidos por parte de Occidente en contra de Irán y por lo tanto algunas decisiones adicionales. En apariencia, el juego del presidente estadounidense podría salir peor de lo que él pensaba, pues podría impulsar una ala más radical dentro de Irán para que sea o para que conforme un nuevo gobierno. Así que hay que hacer un poco más de extremismo en este gobierno más adelante. Con respecto a los mercados de renta fija, estamos viendo un incremento en las tasas o un incremento generalizado y sustancial en las tasas de negociación de diferentes títulos de referencia del mundo. Ayer teníamos a Japón con su nuevo enfoque de política monetaria, manteniendo los objetivos, pero siendo un poco más permisibles o permisivos más bien en lo que podría ser la variabilidad de las tasas de largo plazo en el mercado de bonos. Pues bien, hoy tenemos incrementos de 6 puntos básicos en varios mercados, hoy día en que tenemos reunión de la Reserva Federal y también anuncios del nuevo programa de colocación de tesoros por parte del secretario estadounidense. Así que nuevamente presiones alcistas en el mercado de renta fija, algo de estabilidad o de ascensos en el mercado de renta variable, donde pues tal vez lo más destacado ha sido estos nuevos pronunciamientos contrarios en temas comerciales que afectan las acciones chinas cayendo cerca del 2% y un fortalecimiento en teoría nuevamente del dólar estadounidense en varias plazas. Así cerramos el reporte nacional, damos entrada al informe Colombia, donde tenemos algunos anuncios interesantes. El primero de ellos tiene que ver con los resultados definitivos de la colocación de acciones de Grupo Energía Bogotá, donde el 41% de las acciones colocadas, es decir, cerca de 380 millones de acciones, fueron adquiridas directamente por los fondos de pensiones locales que invirtieron 780.000 millones de un total de 1.92 billones colocados recientemente. Recuerden que esta fue una colocación de acciones que vendió el distrito de su participación dentro del Grupo Energía Bogotá, pero que a pesar de eso mantiene el distrito la mayoría accionaria, por lo tanto el control de la misma. Lo más llamativo y que genera un poco de dudas tiene que ver con la baja participación de inversionistas extranjeros, pues en un comienzo se mencionaba la posibilidad de una masiva participación de estos inversionistas, teniendo en cuenta que son los que tienen capital suficiente para hacer este tipo de compras. Pues bien, en esta segunda etapa de enajenación solo adquirieron cerca de 149.000 millones de pesos, equivalente al 8% de lo colocado. Recuerden que las acciones remanentes de estas colocaciones estarán disponibles para hacer algunas colocaciones de tipo privadas. Eventualmente pueden ser los inversionistas extranjeros los que decidieron esperar para participar próximamente en esa tercera etapa como tal. Y por otro lado, la Junta de EPM anunció que había autorizado dar inicio a trámites para enajenar la participación que tiene EPM en ISA. De acuerdo a cifras de la Superintendencia Financiera, esa participación es del 10.17%, equivalente a 1.6 billones de pesos aproximadamente a precios de cierre del día de ayer de las acciones de ISA que fueron de 14.200 pesos. Probablemente la dinámica de ISA se frene en el mercado, ha sido una de las acciones fuertes durante los últimos 2 años y este anuncio de esa colocación cercana a los 1.6 billones de pesos podría enfriar un poco la dinámica de este emisor.
También anunció EPM que venderá su participación indirecta en sociedades chilenas conocidas como Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Cururos. No hemos aún establecido los montos en los cuales pues tienen valoradas estas compañías, pero esto hace parte de todas las consecuencias o los efectos colaterales de los problemas de la represa Hidroituango. Recuerden que tendría un retraso cercano a 3 años para entrar en funcionamiento como se esperaba iniciara a comienzos del 2019 y esto genera un efecto de caja negativo o un EBITDA, una menor generación de EBITDA equivalente a 3.5 billones de pesos para los próximos 3 años. Por lo tanto, este anuncio de venta de activos lo que busca, como mencionó EPM, era básicamente liberar los recursos para mantener su plan de inversiones inalterado. Creemos que obviamente este plan de inversiones va a tener que ser reajustado de todas maneras mientras se puede ir haciendo este tipo de enajenaciones. Y al mismo tiempo la compañía anunció sus resultados de segundo trimestre del año con un incremento del EBITDA de 2.32 a 2.54 billones para los primeros 6 meses de este año frente al mismo periodo del año 2017. Sin embargo, la utilidad neta se mantuvo inalterada en cerca de 1.05 billones de pesos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, el día de ayer nos llamó la atención que fue una jornada de números rojos. La mayoría de las acciones permanecieron en el terreno negativo, con lo cual se culminó lo que era ese ataque a nivel de los 1530 y ya vemos que cerró sobre los 1520. Continúa entonces esta tendencia negativa que fue anunciada por el índice para mediados de julio y que no le veíamos, digamos que mucho espacio, pero por el momento pues se está acercando a lo que sería el soporte en sobre los 1515 puntos dentro de este canal lateral que hemos observado desde abril hasta este mes. Así que mucha atención a esto. Ya pues daremos, digamos que continuación a lo que es la temporada de entrega de resultados. Hoy el cierre de mercado tendremos los resultados de Bancolombia y a esta hora de la mañana ya están siendo publicados los resultados de Enca. Hoy además entra en vigencia la nueva canasta del índice Colgap y puede que en parte la corrección del día de la jornada anterior pues se atribuye un poco a esto, pero veremos cómo continúa entonces la dinámica. Les recuerdo el nivel de los 1520 a monitorear y ya la resistencia que se ubica sobre los 1550 puntos. Como les mencionaba, pues el día de ayer fue publicada la canasta definitiva del rebalanceo del índice Colcap, frente a la cual, como veíamos, pues y como esperábamos, se dieron entonces flujos de salida interesantes en lo que era Ecopetrol. Ecopetrol continúa liderando por participación dentro del índice con una participación del 14,47% y como se estimaba, pues el flujo de salida por el ajuste que tendrá que realizar el ETF es bastante relevante. Preferencial Bancolombia sigue como la segunda acción con una participación del 13,14% y finalmente el Grupo Sura con un aporte del 7,57%. La única modificación en las posiciones dentro del índice se dio entre Promigas y Cemex, donde la primera, es decir, Promigas, sube un escalafón a la posición 19 de las 25 que tenemos dentro del índice. En cuanto a la distribución por sectores, el grupo financiero, digamos que el sector financiero encabeza la participación con un 31,27% dentro del índice, seguido por el sector de holdings que incluye Grupo Sura y Grupo Argos, entre otros, con una participación del 22% y finalmente el sector de hidrocarburos, principalmente por lo que es Ecopetrol, es el de mayor concentración con un 16%. Así que así queda la canasta que entrará en vigencia el día de hoy hasta octubre, donde se llevará a cabo el siguiente rebalanceo del índice. Y pasando con noticias corporativas, ya la primera está relacionada con Ecopetrol. Como se esperaba por el mercado, la vicepresidenta de Estrategia y Finanzas renunció para asumir el cargo de ministra de Minas y de Energía en Colombia desde el 6 de agosto, una vez se posicione el nuevo presidente del país. En cuanto a la acción, vemos que esta continúa con la señal de tendencia positiva por encima del nivel de los 2.900 pesos y en medio de esta primera señal de posible cambio de tendencia. Sin embargo, será confirmada solo si llega a atacar el nivel de los 3.100 pesos y se consolida ligeramente por encima del mismo en medio de un precio de petróleo que está debilitándose y que podría tener algo de volatilidad adicional durante la jornada una vez se conozca el dato de inventarios oficial.
Y pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, pues en noticias también corporativas, a través de información relevante, se conoció el documento oficial que digamos que da por terminada la fusión en la que Grupo Sura absorbió a sus dos filiales, Grupo de Inversiones Suramericana de Panamá y Grupo Sura Finance. Se listaron los valores estimados de activos, pasivos y patrimonio nuevos que será donde se tomaron como base el valor registrado en los estados financieros separados de la última entrega y cuya modificación será relevante para la próxima entrega de resultados de Grupo Sura, donde tendremos entonces ya estos nuevos valores que impactarán los de digamos que el holding como tal, que es Grupo Sura. En cuanto a la acción, vemos que se ha debilitado bastante durante la semana anterior. Les recuerdo que cambiamos nuestra recomendación a neutral por lo que era ese ataque a los 36.500 a la baja y vemos que la acción continúa bastante débil, ya acercándose al nivel de los 36.000, que corresponde con el reciente mínimo que registró la misma y un mínimo que no veíamos desde diciembre del 2016. Así que mucha atención, continúa tendencia negativa sobre este emisor y por el momento pues digamos que no encontramos ninguna razón para entrar dentro de este emisor con una estrategia de compra, pero seguiremos monitoreando cualquier señal en el corto plazo. En cuanto al peso colombiano, mantiene la señal de tendencia a la baja cerca de la primera banda del indicador. Vemos estabilidad y es lo que ha reinado durante las últimas semanas. Los niveles a monitorear en el mercado intradiario siguen siendo los mismos. La resistencia sobre los 2.900 pesos y el soporte un poco lejos ya en los 2.850 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, la tendencia en la alza continúa y está ganando cada vez más fuerza, por lo que por primera vez después de 5 meses logra sobrepasar con éxito el nivel del 6,20. La tendencia se mantiene y el siguiente nivel objetivo está en el 6,30, que corresponde a este máximo que registramos para finales de febrero de este año, y que sería entonces el nivel objetivo en el corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para